Fácilmente Jesús puede maravillar al ser humano. Siendo apenas un niño, Jesús asombró a los doctores de la ley con sus preguntas y respuestas, en Lucas capítulo 2, versículo 47. Ya siendo un hombre, Jesús sorprendió a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 7, con la profundidad de su enseñanza. A sus apóstoles conmocionó en Marcos 6:51 por su gran autoridad, pero sus paisanos asombró en Mateo 13:54 por la sabiduría de su predicación. A su nación admiró en Mateo 9:33 por su enorme poder, y a Pilatos impresionó en Mateo 27:14 con su silencio inmutable. En todos los evangelios podemos observar al Señor Jesucristo maravillando una vez tras otra a las distintas personas que le rodeaban. Jesús maravillaba siendo joven y maravilló también siendo un adulto. Maravillaba a los doctores de la ley, pero también a los hombres humildes de su pueblo. Maravilló con sus enseñanzas, pero también con sus acciones. Maravilló con su vida, pero nos sigue maravillando con su muerte. La verdad es que nadie puede permanecer inerte o apático frente a la persona, enseñanza y obra de Jesús. Pero si bien es cierto que Jesús puede sorprender al ser humano, ¿será cierto también que el ser humano puede sorprender a Jesús? Permítame preguntarles, ¿era el Señor Jesucristo susceptible al asombro por parte del ser humano? En Juan capítulo 2, versículo 25, el inspirado apóstol escribe acerca de Jesucristo. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Parece ser que a Jesús no le sorprendía lo que fuera, pensara, dijera o hiciera el hombre. Sin embargo, en la Biblia se nos muestran al menos 2 ocasiones en las cuales Jesús fue maravillado por parte de los hombres. Tales ocasiones, además de ser muy excepcionales, son también muy paralelas. La primera de dichas situaciones la hallamos en Mateo capítulo 8 y entre los versículos 5 al 10, donde leemos: Cuando él entró en Cafarnaún, se le acercó un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi siervo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Le dice: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondiendo dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, pero solo dilo de palabra, y mi siervo será sanado. Porque aun yo, siendo hombre bajo autoridad, tengo soldados sujetos a mí, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: de cierto os digo, en nadie en Israel he hallado tanta fe. Analicemos estos versículos para establecer con toda claridad aquello que sorprendió al Señor Jesucristo. En primer lugar, determinemos qué no le sorprende al Señor de la actitud de aquel hombre. No le sorprende al Señor Jesucristo que el centurión le haya buscado para sanar a su siervo. Como bien sabemos, muchas personas se acercaban al Señor para recibir en sí mismas algún tipo de sanidad o milagro. Otras le buscaban para que sanara a alguna otra persona, ya fuera un familiar o un amigo. Y así entonces a Jesús no le sorprende las razones que motivan al centurión a buscarle. Pero a Jesús tampoco le sorprende que sea un centurión el que le busca. Si bien es cierto que el ministerio de Jesucristo se centraba en la comunidad judía de aquella época, también es cierto que algunos pocos extranjeros pudieron beneficiarse de él. La mujer sirofenicia en Mateo capítulo 7, los habitantes de Samaria en Juan capítulo 4
y este centurión romano confirman que Jesús estaba dispuesto a hacer el bien a todos los hombres, independientemente del lugar de su procedencia. Así entonces, a Jesús no le sorprende ni el origen ni la actividad que realizaba aquel hombre. Finalmente, a Jesús no le sorprende el carácter y la buena voluntad del centurión. En Lucas capítulo 7 y entre los versículos 1 al 10, podemos observar el texto paralelo que nos presenta la misma narración de Mateo capítulo 8. Allí se nos agrega que el centurión tenía una buena relación con los ancianos de la ciudad, que tenía buen testimonio de los judíos y que había construido una sinagoga para ellos. Seguramente esto podría sorprendernos a muchos y hasta los judíos, pero no así a Jesús, quien, sin mediar palabra, fue con los ancianos en búsqueda de la casa del centurión. Así entonces, a Jesús no les sorprende las buenas obras o el testimonio de aquel centurión. Pero entonces, ¿qué es lo que le sorprende a Jesús de aquel hombre? La respuesta es tan sencilla como dinámica para todos nosotros. En Mateo capítulo 8 y en el versículo 10 el apóstol escribe: Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: De cierto os digo, en nadie en Israel he hallado tanta fe. Tres cosas podemos reconocer en las palabras del Señor. En primer lugar, que fueron las palabras del centurión las que sorprendieron a Jesús. En segundo lugar, que tales palabras impulsaron al Señor Jesucristo para hacer su propia afirmación. Finalmente, que la fe de un solo hombre, como la de aquel centurión, pudo ser mayor que la de toda una nación, como la de Israel. Pero para entender estas tres cosas, necesariamente debemos responder a la pregunta: ¿qué fue lo que dijo el centurión al Señor Jesucristo? Analicemos ahora las palabras del centurión en Lucas capítulo 7 y entre los versículos 6 al 8, donde leemos: Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de ir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sanado, pues también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. En primer lugar, Jesús se sorprende por la humildad del centurión, quien le manifiesta su indignidad al recibirle. Si bien aquel hombre tenía una muy elevada posición en su contexto sociopolítico, también sabía que tenía muy poca preeminencia a nivel espiritual como para recibir al Señor Jesucristo, a pesar de sus buenas obras y testimonio. En segundo lugar, Jesús se sorprende con la fe del centurión, para quien no es necesaria su presencia física para hacer realidad su petición. El centurión sabía que la autoridad de una persona no se limita a su presencia personal, pero se extiende a su voluntad o mandato oral. Finalmente, Jesús se sorprende con la sabiduría o raciocinio del centurión, quien a partir de su propia realidad reconoce en Jesús al sujeto supremo de autoridad. Aquel hombre supo que cuando se está por encima del mando, todos aquellos que están por debajo de él deben sujetarse a aquel primero. Así entonces, podemos confirmar que si bien Jesús pocas veces logra sorprenderse con el hombre, ciertamente se maravilla con aquellos hombres con una fe semejante a la del centurión. Si queremos sorprender gratamente a Jesús, sin duda necesitamos una enorme fe. Muchos hombres tienen una fe que agrada a Dios, como leemos en Hebreos 11:6. Sin embargo, pocos son los que tienen un tipo de fe que logra sorprender a Jesús mismo.
Ahora bien, la segunda de aquellas situaciones en que Jesús fue sorprendido por alguien o por algo, la hallamos precisamente en Marcos capítulo 6, versículos 1 al 6, donde leemos: Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndolo, se admiraban y preguntaban: ¿De dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: No hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Tres grandes principios podemos obtener a partir de esta narración. En primer lugar, y como vimos al principio de nuestra lección, la gente estaba asombrada con Jesús por aquello que decía y que hacía. Era tal la sorpresa de sus conocidos que se cuestionaban a sí mismos sobre aquello que podía ser Jesús. Pero, en segundo lugar, debemos reconocer también que la gente no solo se asombraba con Jesús por causa de sus enseñanzas y acciones, pero sobre todo por lo humilde de su origen. Ellos resaltaban la humanidad de Jesús por sobre su divinidad, dando prioridad a todo aquello que sabían, por sobre aquello que del mismo Jesús oían y veían. Finalmente, y como consecuencia natural de su actitud, Jesús se asombró con la incredulidad de sus paisanos, quienes no pudieron concebir que la grandeza de la divinidad de Cristo se hallara presente en la humildad de su humanidad. Notemos entonces que a Jesús lo sorprenden dos actitudes opuestas. Una que corresponde a la fe plena, total y absoluta del ser humano, pero otra que concierne precisamente a la falta total o absoluta de la misma fe, lo cual en el contexto bíblico se llama incredulidad. Así entonces podemos sorprender a Jesús de dos formas distintas, tanto positiva como negativamente hablando. Sin embargo, para una u otra cosa también se requieren dos elementos distintos: la plenitud de la fe o la ausencia total de ella. Quienes se encuentran entre uno y otro extremo no logran sorprender a Jesús con facilidad. Así, permítanme preguntar para terminar nuestra lección: ¿estamos sorprendiendo a Jesús? Muchas gracias por su amable atención. El Señor les bendiga.